Bueno, hola a todo el mundo, mi nombre es Sofía Otero Escudero y soy investigadora predoctoral FPV en la Universidad de Sevilla, así como miembro del grupo de investigación Admira. En este Congreso de Comunicación y Pensamiento me presento en el simposio Feminismos y Contrafeminismos con la conferencia Transgredir el cine transcanónico desde una orientación afectiva basada en la corporalidad, cuyo análisis de caso es la película Lingua Franca y su personaje de Olivia, de Isabel Sandoval, estrenada en 2019. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Ok. Bien. En primer lugar, para poneros un poco en contexto, si hablamos a nivel nacional, me parece relevante el reseñar la aprobación de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI en España. Me parece un gran paso, sobre todo teniendo en cuenta ese debate tan arduo, ¿no? Y esas decisiones que ha habido dentro del propio movimiento feminista en torno al colectivo trans. Si echamos la mirada un poco más hacia atrás y en un contexto más internacional, es necesario hablar sobre los estudios trans y en particular sobre el transfeminismo. Los estudios trans, digamos que surgieron gracias al movimiento queer, a todo el movimiento gay y lesbiano, y en este caso, evidentemente, los estudios trans reivindican el papel de este colectivo en ciertos movimientos en los que no se sentía incluido, ¿no? De ahí vemos cómo surge el transfeminismo, ¿vale? Que es una propia decisión dentro del movimiento feminista, que más que transfeminismo debería denominarse transfeminismos, porque son muy diversos y diferentes, ¿vale? Este transfeminismo fue originado o acuñado por Diane Courvant y Emi Koyama en Estados Unidos, que escribieron el Transfeminist Manifesto en 2003. Y luego, si nos venimos a España, tenemos el Manifiesto para la Insurrección Transfeminista, que se escribió en el 2009. ¿Vale? Así que sabemos que es en ese margen de los principios de los 2000 que vemos cómo se habla de este movimiento creado a partir de las alianzas, ¿vale? Más allá de esa figura de la mujer blanca y cis, que digamos que era la que llevaba a cabo ese movimiento feminista, ¿no? Era el sujeto en torno al cual giraban todas las luchas, pues en este caso estamos abriendo el movimiento a un colectivo mucho más diverso que precisamente lo que busca es lo mismo, ¿no? Que es esa igualdad de derechos y esa visibilidad del sujeto como tal. Esto está muy relacionado con el término de la interseccionalidad, que fue acuñado por Kimberlé Crenshaw, en la que hablaba precisamente de esas opresiones que son diferentes dependiendo de las categorías que interseccionen en una misma persona. No es lo mismo un sujeto que se categoriza como mujer blanca y cis que una mujer negra de clase baja, por ejemplo. Las opresiones evidentemente no son las mismas, de ahí la importancia. Así podemos tener en cuenta, por ejemplo, que dentro del transfeminismo una de las características más importantes sería esa interseccionalidad de categorías, ¿vale? Y que todo el mundo cabe dentro de esa propia lucha para, digamos, derribar o reconstruir ese sistema heteropatriarcal. Dentro de todos estos movimientos se puede hablar de movimientos postestructuralistas, como sería la teoría queer, pero en los últimos años ha habido un gran aumento de ese estudio al que se aleja un poco del estructuralismo para acercarse a las emociones, la corporalidad y el afecto. Algo que también el transfeminismo declara como relevante y, digamos, el reivindicar en los cuerpos como lugar de deseo, ¿vale? Esto está muy relacionado también con la teoría de Sarah Ahmed, que habla sobre esa circulación de los afectos que provocan que te alejes o te acerques de ciertas personas, dependiendo de las emociones que se generen alrededor de ese tipo de cuerpos. Si continuamos acercándonos un poco más, digamos, a las representaciones audiovisuales, los festivales de cine europeo internacionales son uno de los espacios más relevantes a la hora de compartir y construir nuevas identidades. Bueno, este libro, Transfeminismos, Epistemes, Fricciones y Fuego, de Miriam Solá. Miriam Solá dice en su capítulo de introducción: un pensamiento feminista es por definición un pensamiento intempestivo, es decir, un pensamiento que crea las condiciones para que se produzcan cambios tanto en el orden social como en el categorial, ¿vale? Que esa es un poco la idea del transfeminismo. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación, por lo tanto? Esta investigación se enmarca dentro de la tesis que actualmente está en progreso, la transgresión del cine transcanónico a través de la corporalidad y orientación afectiva, un estudio de casos sobre la representación cinematográfica de los personajes trans en las secciones queer de los festivales internacionales de cine europeo, del 2010 al 2021.
La película que aquí analizamos es de Isabel Sandoval, estrenada en 2019, y estuvo nominada al Queer Lion en el Festival de Venecia de 2019, por eso que es una de las que forma parte del corpus de la tesis y es la que utilizamos para la presente investigación. En esta película lo que analizamos es la corporalidad y la orientación afectiva, ¿vale? El cómo esto podría transgredir las narrativas y personajes más canónicos en el cine. La metodología que se aplica es una metodología cualitativa en la que se llevan a cabo dos análisis. El análisis formal semiótico del personaje, de Cassetti y de Kio, siguiendo sus teorías, y el análisis a nivel del discurso, llevando a cabo un análisis de la demarcación visual y sonora, la corporalidad y el afecto, es decir, qué emociones son las que se desarrollan en torno al personaje. Estas son las tablas que se han elaborado para analizar todas las escenas de representación, escena de sexo. Bien, si nos centramos, por lo tanto, en la película que estábamos hablando, Lingua Franca, de Isabel Sandoval, el personaje principal, que sería el que analizaremos en esta investigación, es Olivia, ¿vale? Su identidad de género es una mujer trans, su orientación sexual es heterosexual y su nacionalidad es filipina, pero ella está en busca de la nacionalidad estadounidense, el cual digamos que es el conflicto que hace avanzar la narrativa. Bueno, este es un personaje secundario que es Trixie, que es la mejor amiga de Olivia, ¿vale? Cuyas características son muy similares a las de Olivia. Y luego tenemos a Olga, ¿vale? Que es la mujer de la que cuida Olivia, es una mujer cis, heterosexual, pero también es inmigrante en Estados Unidos. Nuestra investigación se va a centrar, por lo tanto, en el personaje principal, que es Olivia. Y si hablamos sobre la escena de presentación, ¿vale? Siguiendo la teoría de Daniel Seid, en la que ella habla sobre esas escenas de revelación, en la que a nivel canónico, normalmente las personas trans hacen como una revelación hacia la audiencia, ¿vale? O incluso a los personajes que están dentro de la película. Es decir, aparecen ocultas desde un primer momento para posteriormente revelar que es una persona trans. Hello, Ma. Hello, Nak? Hello, Ma. Asa man ka? Saba lagi diha. Ay, parte sa apo ni Edna. Kinumdum ba ka? Katong hilig mo ang pinog dancing contest. Kumusta man sinang Edna? Pagpamadyo, mandiri sila para sa mga wanggots na nanungha. Nak, kamusta ako ni mo padadan og allowance? Hapit na nabang 25. Basig Merkules pa. Leksanti ka. Sige nak, maayo. Pag-amping diha ha? En este caso tendríamos que decir que, aunque sí que es verdad que aparece como a oscuras y de espaldas, ¿vale? Por lo tanto, seguiría, digamos, esa teoría de revelación. Sí que es verdad que la mirada de la cámara es con el personaje, dado que lo que se oye es su voz como narradora sobre unas imágenes que aparecen de unos espacios. Y además ella llega un momento, cuando está terminando esa escena de presentación, en la que ella se mira al espejo, ¿vale? Entonces la mirada externa estaría mirando con su propia mirada a la hora de presentarse. Pero no podemos olvidar que ese rasgo de revelación sí que existe. Si hablamos, por ejemplo, de la escena de sexo, hay varias, pero es relevante como de 3 escenas de sexo que aparecen, 2 son de masturbación, ¿vale? Escenas de masturbación en las que además la sexualidad en torno a la corporalidad y el afecto está representada de manera bastante acertada, ¿vale? En la que todos los planos reiteran el placer de ella, ¿vale? En lugar de crear una serie de afectos que lo que hagan sea rechazarla, siguiendo ese tipo de disforia de género o estar en el cuerpo equivocado, en este caso es todo lo contrario, ¿vale? Es una escena totalmente de placer. En conclusión, ¿vale? Después de observar la película completa, aquí solo tenéis unos pequeños retrazos,
retazos, perdón, encontramos como sí que hay una transgresión de las narrativas canónicas, tanto a través del montaje como la presentación del personaje, ¿vale? Sin olvidar, por supuesto, su principal aparición de espaldas y oscuras, pero sí que transgrede esa narrativa el hecho de intercalar, por ejemplo, las imágenes de su rostro con imágenes de espacios, ¿vale? Porque ella está hablando por teléfono con su madre que está en Filipinas y aparecen las imágenes de Filipinas. No hay una recreación morbosa en torno a esa presentación del personaje, ¿vale? Y cerramos con esa mirada externa que mira a la vez que ella se mira al espejo, por lo tanto miramos con ella, perdón, no hacia ella. Respecto a las emociones y el afecto, aunque sí que es verdad que tenemos emociones negativas en torno a su identidad, estas emociones están relacionadas con el hombre cis, que la rechaza por su identidad de género. Sin embargo, ella no tiene conflicto con su identidad de género ni con su cuerpo. Dejamos a un lado ese tropo común de estar en el cuerpo equivocado y ella realmente, de hecho, la mayoría de emociones positivas que vemos en torno a ellas giran en torno al placer, ¿vale? Que ella tiene consigo misma o por el amor por su amiga, ¿vale? Una sororidad bastante hermosa entre las tres mujeres centrales. Finalmente, destacar ese término de interseccionalidad, ¿vale? Que coloca la película dentro de un marco transfeminista, en la que la etnia, el género y la clase social interseccionan en el personaje de Olivia, ¿vale? Creando a este personaje tan enriquecedor. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y cerrar con esta frase de Francisco Zurián, que dice que la clave del feminismo es siempre que juntas avanzamos más y mejor. Juntas nadie se queda al margen, la lucha es juntas por la igualdad y la dignidad de todas las personas. Muchas gracias.